El 29 de septiembre celebramos la fiesta de los arcángeles, San Miguel Arcángel, San Rafael Arcángel y San Gabriel Arcángel, pero en este video nos centraremos en San Miguel. ¿Quién es este arcángel? ¿Qué se esconde detrás de los símbolos que lo rodean? ¿Por qué es tan importante rezarle? ¿Cuál es su poder? Esta y otras preguntas te responderé en este nuevo video. Paz a ustedes peregrinos, yo soy Fray Elio, un peregrino gris para aquellos que no me conocen, y para vos que me conoces, bienvenidos a todos a este nuevo video. El arcángel San Miguel es el que arrojó del cielo a Lucifer y a los ángeles que le seguían, y quien mantiene la batalla contra Satanás y demás demonios para destruir su poder y ayudar a la iglesia militante, es decir, a nosotros que caminamos por este mundo, a obtener la victoria final. El nombre de Miguel significa ¿quién como Dios? Su conducta y fidelidad nos debe invitar a reconocer siempre la señoría de Jesús y buscar en todo momento la gloria de Dios. Pero antes de ver su simbología y lo que esto significa, te invito, si sos fan de San Miguel Arcángel, que en este momento nos regales un like. Sí, ahora. A mi lado tenemos esta imagen, esta estatua de San Miguel Arcángel, pero la más conocida, digamos, esa que encontramos en las estampas, es esta imagen que seguramente la habrás visto. Bueno, sobre esta imagen vamos a hacer el análisis de los símbolos que lo rodean para poder entender quién es este arcángel, por qué es tan importante rezarle y por qué es tan importante para nuestra iglesia. Como podemos ver, la imagen de un guerrero representa la defensa contra las fuerzas del mal y la oscuridad que acechan al ser humano, como la ignorancia, la inconsciencia y la esclavitud a los apegos materiales y emocionales. Esto de los apegos emocionales me interesó bastante, ¿no? El apegarse emocionalmente a las cosas, a las personas. Su título, Príncipe de la Luz, representa la iluminación del camino del ser humano para liberarlo de la oscuridad del miedo. Es interesante esto de la oscuridad del miedo, ¿no? Porque no dice liberarlo del pecado, liberarlo, la oscuridad del miedo, el miedo que te hunde en una oscuridad, ¿no? Cuando uno tiene miedo parece no ver. Queridos amigos, en este mundo tan difícil y tan complicado que a veces se nos ha vuelto, me encuentro a tanta gente que vive con miedo. Hablas con las personas, miedo al trabajo, miedo a la vida, miedo a formar una familia, miedo a casarse, miedo a entregarse con todo el corazón a un hombre, a una mujer, miedo a apostar por la familia, por el matrimonio, a veces miedos inexplicables a salir a la calle, a subirse a un avión. Por eso cuando tengas miedo, invoca a San Miguel Arcángel. Su coraza, como podemos ver, significa la fuerza de voluntad para enfrentarse a los desafíos de la vida. Representan también la fe y la seguridad en el bien. La fe como una coraza. El casco, en esta imagen que estamos viendo, no tiene el casco, pero en esta otra, vamos a ver acá, en esta otra ustedes pueden ver el casco, ¿verdad? El casco significa invisibilidad, invulnerabilidad y potencia. Protege los pensamientos de la negatividad, podríamos decir, ¿no? Pensamientos negativos. ¿Cuántas veces nosotros tenemos esos pensamientos, ¿no?, que nos hunden también, ¿no? Cuando tenemos miedo, cuando tenemos depresión, cuando tenemos tristeza? Así que recémosles a San Miguel Arcángel para que nos coloque su casco en la cabeza y no tener así ese tipo de pensamientos. El escudo aquí en esta imagen no lo tiene, pero en otras imágenes sí, representa el universo. Es la protección con la cual le dice a su adversario que no puede vencer al amor. El escudo sería el amor, no sé. La espada, como podemos ver aquí y en otras imágenes también, a veces aparece también con una lanza, pero la espada representa la luz que da la fuerza espiritual. Con esta fuerza se establece la paz y la justicia divina. La espada también significa el arma de la verdad. Con ella se rompe el velo que crea la ignorancia. No sé si vos te acordás esa película de Disney, La Bella Durmiente. En un momento el príncipe se enfrenta al dragón. Ahora tendrás que vértelas conmigo, príncipe, y con todos los poderes
para matarlo, las hadas hacen que la espada vuele, dice espada de la verdad, algo así, ¿no? Me hizo acordar mucho a esa escena. Ahora, espada de la verdad, vuela veloz y segura, que el mal perezca y el bien prevalezca. La balanza, como podemos ver que lleva en su mano, significa la justicia, el equilibrio y el orden. En la balanza cuelgan las acciones buenas y malas, equilibradas por el amor y la bondad que redime el alma humana. Cuando lleva llaves, nunca vi las llaves en San Miguel Arcángel. Estas representan el poder para abrir la puerta de los cielos a las almas que por medio de sus acciones, pensamientos y sentimientos se han ganado la entrada. No sé si vos sabías que San Miguel Arcángel es aquel que te acompañará el día de tu muerte. Es decir, San Miguel Arcángel viene a buscarte y a ayudarte porque están al acecho los demonios, ¿no? Como esta película Ghost. No sé si te acordás cuando vienen a buscarlo. Terrorífica esa parte, ¿verdad? Sigamos adelante un poquito más. Las cadenas representan su poder para romper las ataduras que esclavizan al ser humano mediante los vicios y pecados. Si hay algún vicio, algún pecado que te cuesta superar, pedile a San Miguel Arcángel que rompa esas cadenas que te tienen atado. El manto representa protección y poder. Con él protege a los seres humanos de los seres malignos. Bueno, no sé si sabías todas estas cosas sobre San Miguel Arcángel, déjamelo abajo en la caja de comentarios, ¿no? Si te gustó ciertamente este video, danos like, pero no te vayas todavía porque ¿sabías que existe la cuaresma a San Miguel Arcángel? Bueno, si no lo sabías, te voy a invitar a que lo veas en este próximo video. Yo soy Fray Helio, un peregrino gris más en este mundo. Feliz fiesta de los arcángeles. Paz y bien y pórtense bien porque sé que pueden. Chau, chau. ¿Sabías que existe la cuaresma a San Miguel Arcángel? Ah, no lo sabías, ¿no? Tampoco seguramente sabrás quién la inventó. Seguramente tampoco sabrás el origen tan oscuro que hay detrás de la oración a San Miguel Arcángel. Bueno, en este video te lo cuento todo.